En esta ocasión tenemos la participación de la doctora Evelyn Yajaira Guzmán Zapata, quien es abogada por la Universidad César Vallejo, es alumna de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, es asistente administrativa en el Ministerio Público Lima Centro, orientadora general del Círculo de Estudios Verba Iuris, parlamentaria Mujer Región Lima 2023 y es miembro de la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú. Estimada doctora, eh, le cedo el uso de la palabra para que usted nos pueda hablar un poco acerca del proceso en el caso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y también sobre las medidas de protección. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que se encuentran ahorita presentes mediante Zoom y también a las personas que se encuentran presentes mediante nuestra plataforma de Facebook. Gracias por la invitación al Diario del Abogado y sobre todo por la cooperación y también a la invitación al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. Bien, en esta oportunidad a mí me toca brindar una segunda sesión sobre el seminario especializado en violencia en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar. Para eso voy a compartir unas diapositivas que he podido elaborar. ¿Puedo compartir? Sí, sí. Sí, sí se puede compartir, doctora. Aquí estoy. Creo que mi cámara no funciona acá. ¿Ahí puedes visualizarlo? Sí, sí se puede visualizar. Gracias. Bien, en esta oportunidad mi persona les va a hablar lo que es el proceso en casos de violencia en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar. Si bien esa es la segunda sesión, ya que el compañero logró explicar todo lo que era el tema de sujetos de protección de la mujer, quiénes eran sujetos de protección mediante la ley 30.364 y los tipos de violencia. Sin embargo, para poder nosotros abocar y abordar todo ese tema del proceso, hay que tenerlo un poco claro también y regresar y retomar un poquito esos temas para poder entenderlo mejor. Primero, voy a hablarles cuál es nuestra agenda para el día de hoy. Para el día de hoy tenemos como diferentes puntos para tratar, siendo uno de ellos qué es la ley 30.364 o sobre todo de qué es lo que trata y qué es lo que quiere abarcar. Aunado a ello, también les voy a hablar acerca de la denuncia, de qué forma pueden interponer una denuncia en las personas que son víctimas de algún tipo de violencia. Por otro lado, también les hablaré sobre lo que son las etapas, que vendrían a ser dos, siendo la etapa de protección y la etapa de sanción. Por otro lado, también les hablaré de lo que son las medidas de protección y de un tema que me parece muy importante también, que figura dentro de la ley, que es la reducción de personas agresoras. Bien, entonces esa sería nuestra agenda para el día de hoy, al menos para esta ponencia, y espero que puedan tomar atención y les quede claro lo que les puedo aportar, ya que esta ponencia más que todo quiero abordar tanto a los estudiantes de Derecho para que puedan entender un poco más claro, preciso estos temas, pero también hacerlo un poco más para general, para la sociedad, para que también pues, esas personas que fueran víctimas o que conocieran a alguna persona que es víctima de algún tipo de violencia, también lo pueda abordar y conocer un poco más sobre ese proceso. Bien, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Aquí nos habla la ley 30.364. Nos figura de que es una norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por sus condiciones de tal, también a los integrantes del grupo familiar producidas en el ámbito público o privado, especialmente cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad. De igual forma para los niños, niñas, adolescentes, personas adultas, mayores o personas con discapacidad. Por otro lado, también nos menciona y puedo abordar que en la actualidad la violencia en contra de las mujeres existen diferentes manifestaciones que constituyen un problema social que debe de ser reconocido y sancionada. Y es a través de esta forma que el Estado peruano lo reconoce a través de la presente ley que les menciono. Y en nuestra legislación se han aprobado diversas diferentes leyes e instrumentos normativos que es para poder erradicar y castigar ese tipo de violencia, que es para que así las mujeres y las integrantes del grupo familiar puedan verse de una forma como
sentirse seguras a través de esta ley, pero no al 100% porque ya lo voy a narrar más adelante. Ahora, esta ley también establece diferentes mecanismos y políticas integrales de prevención, sobre todo de una atención y protección de la vida y de las víctimas, sobre todo su reparación del daño causado, porque al existir una violencia de la misma también debe existir una reparación del mismo daño que se ha ocasionado. Y eso también lo voy a explicar un poco más adelante. También lo que busca esta presente ley es la persecución y la sanción y reducción de los agresores, que podemos abordar y mencionar de que no al 100% se está cumpliendo en lo que es el disminuir a los agresores, pero esta ley es lo que busca y a mi parecer la considero es una ley que actualmente está vigente, que debería de seguir vigente, pese a diferentes comentarios donde lo que se menciona de que no está cumpliendo en sí el fin de esa ley. Entonces, aquí les voy a narrar todos esos tipos de comentarios. Ahora bien, para nosotros poder definir quiénes son los sujetos de protección de la presente ley, existen nos menciona la ley dos tipos. Uno que es la mujer en todo su ciclo de vida. Esto quiere decir que viene a ser a la mujer desde que es niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Es decir, la mujer en toda su etapa de vida. Y por otro lado, la ley también nos menciona en su artículo 7 de que también vienen a ser los integrantes del grupo familiar. Pero ¿quiénes son esos integrantes? Aquí esta ley también lo menciona y los he podido describir mediante este cuadro para que lo puedan entender un poco más. Primero tenemos a lo que son a las parejas. Las parejas entran a tallar a lo que son a las cónyuges y a los convivientes. Aquí tenemos que traer a colación lo que es el derecho civil, nuestro código civil, en donde cuál va a reconocer a qué personas se les considera cónyuges y a qué personas se les considera convivientes, teniendo como la primera cónyuges es una relación matrimonial en la que dos personas viven bajo un mismo techo y de igual forma se consideran esposos, por decirlo así, y por el otro lado son convivientes. Sin embargo, para que se pueda definir la convivencia legalmente, debe de cumplirse diferentes requisitos. ¿Van a tener los mismos derechos que unos cónyuges? Sí, pero deben de cumplir diferentes requisitos para que se les pueda considerar como tal, como cónyuges. Por otro lado, también tenemos lo que son las parejas. En estas parejas les menciono lo que son los excónyuges y ex convivientes, que es lo mismo que le mencioné anteriormente. Por otro lado, tenemos lo que son las relaciones ascendientes. En este caso tenemos a nuestros padres, a nuestras madres, padrastros, madrastras, abuelos y bisabuelos. Es decir, nuestras relaciones ascendientes también están dentro de este núcleo de sujetos de protección. También tenemos a lo que son las relaciones descendientes. Estos dos primeros son en cuestión de consanguinidad. Ahora, y dentro de esta tenemos a lo que son hijas e hijos, nietos y nietas, bisnietos y bisnietas. Y por otro lado, también tenemos lo que son las parientes colaterales, pero por afinidad. ¿Y quiénes vienen a ser esas personas colaterales por afinidad? Vendrían a ser el padre y la madre de mi pareja o los hermanos de mi pareja. Eso quiere decir de que si en mi caso tuviera una pareja, mi pareja, sus papás de ellos serían mis suegros y sus hermanos serían mis cuñados. Entonces, esas personas también son sujetos de protección ante la ley. Y por otro lado, nuestra ley en el mencionado artículo 7 también nos menciona otros dos puntos que son muy importantes y que también viene a ser sujeto de protección cualquier tipo de persona que viva dentro del domicilio y que no cumpla ninguna de las cuatro condiciones que les he mencionado anteriormente. Esto quiere decir de que no tenga ninguna relación contractual o laboral y que tampoco sea un integrante del que he mencionado. Este también viene a ser un sujeto de protección. Y por último, con hijos en común. Aquí narra brevemente de que si una pareja ha tenido un hijo, ha procreado un hijo en común, independientemente de que sean convivientes, casados o no, también son sujetos de protección en el momento en el cual ha producido el hecho de violencia. Es así que todos esos diferentes puntos son los sujetos que son sujetos de protección mediante la ley estipulados en su artículo 7. Y esto es lo que se tiene que ver, se reconoce como una persona agredida o violentada. Ahora, así como podemos
Así como hemos podido definir quiénes son los sujetos de protección de la ley, ahora tenemos que hablar los tipos de violencia. En los tipos de violencia también se encuentran estipulados dentro de la misma. Aquí podemos abordar que tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica, teniendo como la primera que es la acción o conducta que causa un daño a la integridad corporal o la salud de otra persona. En este caso, tiene que ser un sujeto del que he mencionado anteriormente. También se incluye un maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado algún daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se lleve para su recuperación. En ese tipo de violencia física se necesita de que el victimario, es decir, el sujeto activo, la persona que está agrediendo a la víctima, realice algún tipo de violencia corporal a través de golpes, bofetadas, utilizando algún agente contuso, entre otros elementos que puedan realizar algún daño físico a la persona, a la mujer o algún integrante del miembro familiar, y es ahí donde se define como una violencia física como tal. Por otro lado, tenemos lo que es la violencia psicológica. Es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y puede ocasionar daños psíquicos. Esto es una violencia muy común que venimos atravesando en nuestra sociedad, si bien los tipos de violencia mayormente inician por la violencia psicológica, en la cual la mujer es victimaria o un integrante del miembro familiar es víctima, perdón, sobre algún tipo de agresión psicológica, al humillarla, al expresar insultos, al menoscabarla, al decir cosas que tal vez ella no considera que son ciertas, no considere que son su valor como mujer. Y es ahí donde el daño inicialmente empieza y va creciendo sucesivamente con el tiempo. Y es por ello que es el inicio para posteriormente poder tener una violencia física o incluyendo hasta un feminicidio, que es el tope máximo del cual es de la violencia como tal. Por otro lado, también tenemos lo que es la violencia económica, en el cual menciona que es la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier tipo de persona. Ese tipo de violencia económica también radica mucho en nuestra sociedad, en vista de que lamentablemente ciertas familias no tienen ese sustento económico que desearían tener para poder sustentar a sus menores hijos, a sus hijos o sus alimentos como tales. Hace que se genere también una violencia psicológica, incluyendo también a una violencia física, porque la misma frustración o la misma al sentirse que no tienen ese dinero para poder sustentar, hacen de que existan problemas. Y no es una forma de justificarlo, pero también es uno de los motivos por la cual nuestra sociedad viene viviendo todo tipo de problemas en cuanto a la violencia económica. Y por último tenemos lo que es la violencia social, la violencia sexual, perdón. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo la coacción, incluyendo actos que no involucran una penetración sexual, ya que aquí estaríamos hablando de los delitos que están estipulados en los artículos de violencia contra la integridad sexual. Aquí, si bien es cierto, existen diferentes campañas, diferentes grupos sociales, en la cual muchas mujeres salen a defender sus derechos por el mismo hecho de que no se sienten seguras al momento de salir. ¿Por qué? Porque existen diferentes también personas que buscan realizar algún acto de violencia sexual con insultos, con piropos, inclusive hasta con tocamientos indebidos, y eso se viene realizando muy seguido. Es por eso que también existen diferentes campañas para que puedan ir en contra de eso, y también se escuchan diferentes comentarios de mujeres que son víctimas de eso y que les gustaría salir a caminar, salir a algún lado e ir a cualquier actividad sin necesidad de recibir algún tipo de violencia sexual, pero es ahora lo que lamentablemente no se está viviendo en nuestra sociedad, y por eso sufrimos mucho de violencia sexual. Y esos cuatro tipos son los tipos de violencia que se encuentran estipulados dentro de la ley. Ahora,
Como ya les mencioné, los sujetos que son sujetos de protección mediante la ley, y también les he mencionado cuáles son los tipos de violencia, ya tendríamos los dos requisitos para que se pueda interponer una denuncia al haber un sujeto de que está siendo víctima por un tipo de violencia. Aquí vamos a la acerca de la denuncia. ¿Qué es lo que se requiere saber sobre la denuncia para que se pueda llevar a cabo todo un proceso penal? Uno de ellos es cómo se debe denunciar. Nuestra presente ley nos menciona dos formas. Una de las formas es en la forma verbal y la otra es en la forma escrita. Siendo de la forma verbal, la persona que es víctima de algún tipo de violencia acudiría a la Policía Nacional, al Ministerio Público o al Juzgado de Familia a interponer su denuncia. Y si es a nivel policial, esto quedaría constatado bajo un acta policial. Y si es de forma escrita, también puede interponerla ya expresamente mencionando los hechos, algún medio probatorio que desee adjuntar para que pueda comprobar que está siendo víctima de algún hecho, de algún tipo de violencia. Por otro lado, también tenemos quiénes son las personas que pueden denunciar. La ley también menciona tres tipos de personas, quiénes son la persona perjudicada, es decir, la persona directamente que es afectada, es decir, la persona víctima, está en todo su derecho y obligación de poder interponer una denuncia. Por otro lado, también están los que son cualquier persona que es ajena a su familia o algún familiar o a sus amigos. Sin embargo, aquí hubo una modificación en este presente año, en la cual menciona de que efectivamente cualquier persona que no es parte de su familia como tal, de uno de los integrantes, puede interponer una denuncia siempre y cuando debe identificarse, y si esa persona lo solicita, puede quedar en reserva su identificación. Y por último, tenemos la Defensoría del Pueblo, que al tener conocimiento de un hecho de violencia, también debería de denunciar. Y por otro lado, tenemos quiénes son los que pueden denunciar, es decir, los que tienen la obligación de denunciar, que vienen a ser los profesionales de la salud y los profesionales de educación, que realizando sus actividades conozcan algún tipo de violencia. Es decir, que los enfermeros, médicos, psicólogos, profesores, al conocer un hecho de violencia, tal vez por un paciente, porque llegó una mujer, un participante de la familia con algún acto de violencia física o psicológica y conoce ese tipo de hechos dentro de su actividad como tal, están en la obligación de realizar la denuncia. Y si no, también cometería algún delito por ocultar esa información. Por otro lado, vamos a conocer un poco más sobre el proceso, y es aquí que lo dividimos en dos partes, en la etapa del proceso netamente y la etapa de sanción. En este caso estoy citando a un esquema del Ministerio de Transporte, del Ministerio de la Mujer, perdón, y Poblaciones Vulnerables, que me pareció muy interesante este esquema y lo estoy citando. También está el link aquí por si desean buscarlo y reconocerlo, ¿no? Es un link donde menciona el esquema que me parece muy gráfico y muy didáctico. Aquí nos habla de todo el proceso en sí, desde el inicio de la denuncia hasta su final, es decir, hasta una sanción. Primero tenemos de los sujetos, es decir, la víctima. La víctima en todo su ciclo de vida, que sería la mujer, como ya lo mencioné, y los sujetos que son integrantes del grupo familiar, que lo mencioné anteriormente. Ellos están en el derecho de poder interponer la denuncia al considerarse que son víctimas de algún tipo de violencia, sea física, sea psicológica, sexual o económica. Pueden presentar su denuncia de forma escrita o de forma verbal. Este lo interponen ante el juez de familia, ante el Ministerio Público o sobre todo ante la Policía Nacional, que es lo más común que las personas que son víctimas acudan a la comisaría más cercana de su domicilio a interponer esta denuncia. Esta va a llevar a cabo una ficha de valoración para que pueda determinar cuál es el tipo de violencia que que la víctima que está sufriendo, ya que la ficha de valoración tiene una finalidad, siendo su finalidad que pueda
consiste netamente en detectar y medir los niveles de riesgo a los que la víctima está expuesto respecto a la persona denunciada, es decir, respecto al victimario, a la persona que lo está agrediendo de alguno de los tipos de violencia que le mencioné. Asimismo, hay que indicar que la aplicación y la valoración de la ficha hace posible al otorgamiento de las medidas de protección, que les explicaré más adelante. Y estas son a favor de las víctimas, en lo cual busca prevenir la ocurrencia de nuevos actos de violencia que involucren a la integridad, así como de la vida de las mujeres, como de los integrantes del núcleo familiar. Y en este último caso nos referimos al feminicidio, es decir, que lo que busca estas medidas de protección es no llegar al último escalón de la violencia como tal, que sería el feminicidio, iniciando previamente con algún tipo de violencia psicológica, una violencia física y así terminar en un feminicidio. Entonces, lo que busca esas medidas de protección es no llegar hasta ese punto, que sería el punto máximo. Es por ello de que se miden a través de diferentes niveles, que son el nivel leve, el nivel severo, el nivel moderado y el nivel severo número 2, en lo cual cada uno de estos niveles van a poderse evaluar y van a hacerle diferentes preguntas que son semejantes a los tipos de violencia y así van a ir midiéndolos, teniendo, por ejemplo, en el nivel leve se requiere hasta 7 puntos, en el nivel moderado se requiere hasta de 8 a 13 puntos y en el nivel severo, que es un nivel ya más fuerte, se requiere de 14 a 17 puntos. Entonces aquí lo que se requiere es practicarse la ficha de valoración y los certificados médicos de salud, que vienen a ser los informes médicos psicológicos o los informes médicos como tal cuando se ha sufrido algún tipo de agresión física, en la cual un experto de la medicina, un profesional de la salud, va a poder arribar a sus conclusiones de qué forma esta persona ha sido violentada y a qué días de incapacidad legal esta persona está arribando y aquí se realizará una audiencia oral. Sin embargo, como estoy colocando aquí que son 48 horas, hubo una modificación de que se realicen los actos más rápidos, más céleres para que puedan medir el tipo de violencia. Y si el tipo de violencia lo medían y terminaba siendo un nivel severo, inclusive hasta el severo número 2, ya no serían 48 horas para llamar a audiencia y dictar las medidas de protección, sino tendrían que hacerse en 24 horas. Entonces, se cita la audiencia oral, es decir, en ese momento está la víctima y va a rendir su declaración también en ese acto, que es una declaración única que esa persona va a dar y se van a dictar las medidas de protección en el caso el juez lo considere y también las medidas cautelares. Una de las medidas son retirar del domicilio al agresor, que es una de las principales, ¿no? Porque si bien se está suscitando un hecho delictivo dentro de un núcleo familiar y sobre todo dentro de un mismo domicilio, lo correcto es de que la persona agresora, el victimario, deba de salir del domicilio para que así esa persona, la víctima, ya no tenga un sufrimiento más en saber que su victimario está dentro del mismo domicilio. Por otro lado, también tenemos lo que es el impedimento del acercamiento, en el cual este impedimento el juez va a poder sustentar qué tipo de distancia se le debe de acercar la persona que es victimario a su víctima. Es decir, el juez va a poder disponer de unos metros de distancia que hasta ahí el victimario va a poder acercarse, no más. Otro de los puntos es la prohibición de la comunicación. Esta prohibición menciona de que actualmente vivimos en una sociedad, en un mundo lleno de tecnología, sobre todo ahora a raíz de la pandemia. Entonces, en esta medida de protección, lo que se quiere es de que el victimario no tenga ningún tipo de comunicación con la víctima, tanto sea por teléfono, por llamadas, por WhatsApp, por Facebook o cualquier red social, inclusive es hasta Internet y otras plataformas que se vienen creando en nuestra sociedad. Entonces, también están prohibiendo eso. También incluyen lo que son las medidas cautelares.
ya que muchas mujeres, en el caso de que la mujer sea una de las víctimas de este tipo de violencia, tienen mucho miedo en cuanto a sus hijos, en cuanto a los alimentos, en cuanto al dinero, y lo que busca esta ley tampoco es dejarlas desprotegidas como tal y sobre todo si existiesen hijos. En este caso también tienen las medidas cautelares como de alimento. El juez puede dictar en la misma sentencia, tanto como las medidas de protección a favor de la agraviada, también pueden dictar medidas cautelares, en este caso los alimentos, en el caso existiesen los hijos. Y es por eso de que les brindarían una pensión alimentaria a los hijos para que pueda esa poder sustentar los gastos de los mismos. Por otro lado, también se tiene lo que son el régimen de visitas. El juez también puede establecer un régimen de visitas, es decir, puede establecer horas definidas y días en lo cual el victimario, en este caso sería el papá, si es que fuera el caso, puede establecer que lunes, miércoles o viernes, colocando un ejemplo, pueda visitarlo de 4 de la tarde a 8 de la tarde sin tener que acercarse a la mamá, o puede existir tal vez algún familiar que pueda darlo, siempre y cuando el juez también lo considere, porque muchas veces también no permite de que se acerque netamente a toda la familia. También lo que es la tenencia y la suspensión de la patria potestad. Es claro y obvio de que no se le daría la patria potestad ni la tenencia a la persona que es el agresor, sino a la persona que es la víctima. En ese momento se suspende su tenencia y su patria potestad a lo que es al victimario y solamente la tendría en ese momento la tenencia y la liquidación del régimen patrimonial. Es decir, de que si una pareja tenía un régimen patrimonial como una sociedad de gananciales, puede cambiarlo tal vez a una separación de bienes o lo contrario. Eso ya sería a disposición de la víctima. Entonces, estas medidas cautelares y estas medidas de protección son las que se brindan en la audiencia oral, en la audiencia que se lleva a cabo para poder dictar estas medidas que se realizan de una forma rápida. Recuerda también diferentes tesis que mencionan si es que las medidas de protección son eficaces actualmente. He escuchado ponencias y también diferentes tesis, sustentación de tesis de varios colegas, en la cual mencionan de que las medidas de protección no vienen siendo eficaces en la actualidad. Y si bien es cierto, el índice de violencia ha aumentado cada día más, incluso hemos visto a través de las noticias que recientemente a una mujer de 19 años en la ciudad de Arequipa la habían asesinado con 35 cuchillazos, entonces eh, se tiene pues diferentes índices de altos sobre la violencia y es por eso que consideran de que las medidas de protección tal vez no sean tan un 100% eficaz y consideraría en parte de que es así porque no siempre se están cumpliendo las medidas de protección pese a de que hay un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad por incumplir esas medidas por parte del agresor. Es como si no le importaran esas medidas o no le importara lo que puede pasar más adelante y es por eso que incumplen estas medidas y el 100% no se están efectuando, teniendo en cuenta que quien las ejecuta es la Policía Nacional, y lo estipula nuestra propia ley, ya que ellos tienen un mapa de registro de víctimas, es decir, en la zona en la cual ellos laboran, tienen un mapa de registro de víctimas y un canal de comunicación, en la cual ellos pueden tener identificados quiénes son las mujeres que han sido víctimas y qué medidas de protección tienen. Y esto es eso es a raíz de esta denuncia para que no puedan seguir siendo víctimas o al menos hasta que dure todo el proceso penal como tal, porque también es lo que dura la vigencia de las medidas de protección. Posterior a ello, el juez va a remitir las copias al Ministerio Público para que continúe con el caso. Ahora bien, en cuanto a las medidas de protección, se tiene que las medidas de protección son acciones de precaución personalizadas e intransferibles, es decir, que son asumidas y dictadas a una persona determinada y no se pueden transferir a otras personas. Son dictadas por el Poder Judicial a través del juzgado de familia competente a la jurisdicción para neutralizar la violencia ejercida hacia la víctima.
De igual forma, tenemos que las medidas de protección permiten a la víctima asegurar su integridad física, psicológica y sexual, y sobre todo resguarda sus bienes patrimoniales. Aquí tenemos diferentes tipos de medidas de protección, que también las había mencionado. Si bien las medidas de protección, una de ellas son el retiro del agresor del domicilio. Como les mencioné, para mí es una de las más importantes para que en el mismo hogar la víctima y el victimario no radiquen, ya que se seguiría surgiendo muchos más actos de violencia. Por otro lado, también tenemos la que es todo tipo de prohibición con la víctima telefónica, electrónica, que también la mencioné, ya que vivimos en un mundo, en un país en el cual la tecnología es muy alta. Sin embargo, se prohíbe todo tipo de comunicación a través de cualquier tipo de plataforma digital o medios de comunicación. De igual forma, tenemos el impedimento de acercamiento a la proximidad de una víctima. Aquí el juez, como lo mencioné, va a disponer que qué tipo de acercamiento o hasta qué tipo de medición es donde se va a poder acercar el victimario. También tenemos lo que es la prohibición del derecho de tenencia. Esta medida de protección también es muy buena y muy eficaz, dado de que el juzgado de familia notifica a su CAMEC para que pueda quitarle todo tipo de custodia sobre las armas, explosivos o municiones al sujeto activo, en este caso al victimario, en caso lo tuviera, y incautarían su arma, para que si no tenga un objeto tan fuerte como para poder utilizarlo y emplearlo a realizar un acto de violencia en contra de la agraviada. Y también tenemos lo que es el inventario sobre los bienes, que son los bienes patrimoniales que tuviera dicha familia. Ahora, como lo mencioné en la diapositiva anterior, nos quedábamos en que el juez de familia enviaba al Ministerio Público copias del expediente como tal, en el cual aquí el Ministerio Público tiene la opción y tiene la obligación de investigar como director de la acción penal, va a investigar si es que hecho constituye delito, si es que se cumple con todos los requisitos para que pueda continuar o no con la investigación, teniendo un plazo determinado para poder investigar. Y ahora sí es de suma urgencia en el caso de que sea flagrancia, debe de ser toda la investigación en el acto, porque tienen 48 horas para que puedan disponer y realizar la diligencia de las mismas. Ahora, si fuera un proceso penal común como tal, se realizaría, podría interponer ya una denuncia formal del Ministerio Público o archivarlo el caso, teniendo así que en el caso que lo archivaría, estas medidas de protección que son las que mencioné y las medidas cautelares también cesarían. Sin embargo, también existe lo que es el recurso de elevación de actuados, en la cual la parte agraviada tiene un plazo máximo de 5 días para interponer un recurso de elevación, y este va a ser resuelto por un fiscal superior y tal vez pueda revocar la decisión que dio el fiscal de primera instancia, o tal vez le pueda dar la razón, dependiendo del hecho en sí, porque cada hecho es diferente. Ahora, en el caso de que el Ministerio Público decida denunciar o derivar copias también por faltas, porque aquí él va a tener que determinar si el hecho va a constituir delito o constituye faltas. En el caso de que el hecho constituya faltas, se deberá derivar al juez de paz letrado, y en el caso de que se considere constituya delito, seguirá continuando su investigación como tal. En las faltas, también el juez penal, en este caso juez de paz letrado, va a poder decidir y tomar su decisión de una forma absolutoria o una forma condenatoria, en la cual él considere de que se ha podido llevar toda su investigación como tal, y en ese caso él va a poder decidir si es que cumple con todos los requisitos para que se pueda condenar o absolver. En el caso de que se realice a través de que se considere de que sea delito, también van a poder absolver y condenar, puesto que absolviendo al procesado ya en ese momento, también van a cesar las medidas de protección y las medidas cautelares. O en el caso de que condenen, pueden condenarlo con una pena privativa de libertad efectiva o una pena privativa de libertad suspendida. También pueden interponer
otros tipos de medidas como son la limitativa de derechos, prestación de vías multas, entre otras. Y aunado a ella, uno de los puntos también que soliciten en ese momento es una reparación civil para la agraviada, aunque la agraviada o el agraviado también puede presentarse como un actor civil y solicitar una reparación como tal un poco más fuerte. En cambio, el Ministerio Público solicitaría lo que él considere en base a los informes médicos que él tuviera en ese momento para solicitarlo. Y de esa forma lo sentenciaría. Ahora bien, también considerando de que en la parte condenada, ya en este caso, no estuviera de acuerdo, puede interponer también un recurso de apelación. Inclusive la agraviada también puede interponerlo al no considerar que la reparación civil no es la adecuada para lo que ella está solicitando o lo que considere que sería lo adecuado para todo el acto de violencia que ha venido suscitando. Entonces, se presenta este recurso y se elevaría a la sala penal y la sala penal también va a poder resolver si es que considera o no la decisión correcta del juez de primera instancia. Y en el caso, tampoco consideraría la parte agraviada esta decisión o la parte condenada también podría interponer un recurso de casación y esta casación se eleva a la Corte Suprema y así él también puede decidir. Y posterior a ello va a existir una sentencia ya consentida y ejecutoriada, en el cual se van a inscribir en el Registro Único de Víctimas y Agresores. Y esto lo lleva a cabo el Ministerio Público, en el cual tiene todo un registro de todas las víctimas y agresores que vienen suscitando en la sociedad y tienen todos los procesos penales como tal y tienen una inscripción de la misma. Ahora, uno de los puntos muy importantes dentro de la ley, después de todo el proceso como tal, tenemos lo que es la reducción de las personas agresoras. Si es que realmente se reducen a las personas que son agresoras dentro de la sociedad, y es aquí nos estipula el artículo 30 y el artículo 32, siendo el artículo 30 la reeducación de las personas y el artículo 32 el tratamiento de las personas agresoras en medio libre. Aquí hablaremos de una diferencia, ya que en la reeducación de las personas lo que busca aquí es el Estado, es la política del Estado, la creación de diferentes servicios de tratamiento que contribuyan a la reeducación de las personas agresoras que han cometido actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de que el agresor detenga todo tipo de violencia contra estos. Es decir, de que el Estado busca la creación de diferentes instituciones o grupos sociales, grupos de autoayuda, para que puedan ser parte de estos agresores y puedan reeducarse ante la sociedad. Es decir, de que si un agresor se considera arrepentido de haber realizado el acto como tal, puede reinsertarse a la sociedad y realizando estos tipos de políticas, que es lo que establece el Estado. Y por otro lado, también tenemos el tratamiento de las personas agresoras cuando ya están libres. Aquí el juez penal puede interponerlo como una medida como tal que en los procesos de delitos vinculados en actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, el juez puede imponer al agresor una regla de conducta y esta regla de conducta sería un tratamiento psicosocial, psiquiátrico o de grupos de autoayuda especializados en violencia a través de la asistencia de terapias para que puedan así desarrollarse a través de las diferentes instituciones de protección de la familia. Y esta medida puede aplicarse desde el inicio del procedimiento. Y también existen diferentes medidas para las agraviadas, que también existe una protección como tal. Entonces, así como existe para la agraviada, también existe para el victimario, siempre y cuando él también lo considere, porque sí se lo estipulan como una regla de conducta, pero si la persona tal vez no considere hacerlo, estaría incumpliendo, sí, pero no se le obliga en ese momento a que cumpla, porque ya también corresponde a la personalidad de cada una de las personas.
Y bien, eso sería todo en cuanto al proceso como tal, que como les mencioné, es un proceso que debería de ser un proceso corto, debería de ser un proceso eficaz, pero como también lo mencionaba y lo he escuchado en diferentes ponencias y sustentación de tesis, no necesariamente se están cumpliendo estas medidas de protección y los índices de violencia en contra de la mujer integrante del grupo familiar están siendo cada día más fuertes. Avanzan. Es por ello de que se consideraría de que debería realizarse más vigilancia dentro de las medidas de protección como tal y sobre todo que la mujer considere por interponer una denuncia ante el más mínimo, ante la más mínima violencia que se le estuviera afectando. Es así que puedo presentar me veo en la potestad de presentar una frase, siendo así como para poder reflexionar. Si te maltrata y no haces nada, estás dejando que esa persona lo haga. Tal vez en mi experiencia, bueno, tengo 24 años, no tengo una experiencia como tal en cuanto a violencia o en cuanto a una familia como tal. Sin embargo, yo como mujer, como abogada, y también recomiendo de que las mujeres que se consideran de que están siendo víctimas de violencia no tengan miedo, porque actualmente el Estado tiene diferentes instituciones en las cuales puede salvaguardar su identidad, su integridad como tal. Existen diferentes albergues, centros de salud, instituciones que ayudan, ya que nuestro índice de violencia es muy alto, existen esas instituciones para que puedan ayudarlas y que ante la más mínima acto de violencia, ante el más mínimo acto de violencia, decidan interponer su denuncia y tal vez no miedo, tal vez en cuanto a la tenencia, en cuanto a los alimentos, siempre y cuando existan los hijos, si estaríamos hablando de un núcleo familiar como tal. Entonces, porque también se dictan los diferentes regímenes, el régimen de visitas, el tema de los alimentos que se le sentencia también al victimario, se le coloca un monto preciso para que pueda pagar mensualmente a sus hijos o al hijo. Entonces, todo corresponde o está dentro de la persona que considere que debería de interponer alguna denuncia ante el más mínimo de acto y no esperar que sucedan algún acto de violencia o Dios no quiera llegar inclusive hasta un feminicidio como es lo que recientemente hemos visto. Entonces, yo le considero de que interpongan la denuncia ante el más mínimo acto y tal vez actualmente yo no estoy, yo no litigo porque yo trabajo para el Estado, pero cualquier consulta o alguna duda que mi persona pueda absolverles en cuanto a estos temas como mujer, como persona y como abogada, estoy a disposición de ustedes para apoyarlos. Y espero esta ponencia haya sido de su agrado. Más que todo he querido de que no sea solamente para los estudiantes de derecho, que también es para reforzar sus conocimientos, pero también a la sociedad y a las personas que vienen a ser víctimas de ese tipo de violencia, para que puedan tener conocimiento y se sientan seguras en el caso de ser interponer alguna denuncia, en el caso ellas se consideren víctimas de algún tipo de ese tipo de violencias. Y espero haya sido una vez más de su agrado. Muchas gracias. Estimada doctora, tenemos una pregunta, una consulta por parte del público, si me permite leerlo. Nos dice, ¿el vínculo de cuñado o suegra persiste ante la muerte de uno de los cónyuges o ante el divorcio? ¿O ingresaría como sujeto de protección por la ley 30.364? Sí, inclusive yo lo mencioné sobre las exparejas, los excónyuges y exconvivientes, inclusive los padrastros y madrastras, también incluyen dentro del sujeto familiar porque hubo un vínculo como tal. Si bien son divorciados o separados, hubo un vínculo familiar como tal y también estarían dentro de un sujeto de protección. Perfecto, doctora. Si es que hubiese alguna pregunta del público, pueden realizarlo o en todo caso encenderle a manito.
Al parecer no hay más preguntas. Agradecerle por la ponencia del día de hoy, doctora. Ha sido muy interesante, muy didáctica. Asimismo, también a las personas que concurrieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias también a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias.